Esto es Radiando, un espacio para compartir lo infinito. El libro que hoy quiero recomendar es Instrumental, donde el autor, James Rhodes, abre su corazón y nos comparte sus memorias más íntimas. El autor nos habla de una etapa difícil, de los abusos que padeció por parte de uno de sus maestros de escuela. Esa violencia le robó la infancia y marcó su cuerpo con heridas físicas y emocionales. A raíz de ello, su vida se vio afectada. Atravesó relaciones disfuncionales, ingresos en instituciones mentales, trastornos alimenticios, estrés postraumático y autolesiones, entre otras dificultades. A los 7 años, una melodía de Bach le cambió la existencia y la música clásica se volvió su refugio. A raíz de ese descubrimiento, quiso tomar clases de piano. Con el paso del tiempo, tuvo un trayecto increíble. De ser una persona común, se convirtió en un concertista famoso. El libro no está dividido en capítulos, se divide en temas. Son 20 y en cada uno, el autor recomienda una pieza musical para acompañar la lectura. Además, como preámbulo de cada tema o capítulo, James relata una breve historia del compositor o intérprete de esa melodía. Lo fascinante de Instrumental es que el libro nos entrelaza la historia de James con las vidas también difíciles de algunos genios musicales, compositores que nos regalaron obras sublimes e inmortales que no pasan de moda, que siguen resonando a través de los siglos. Esta lectura llega a lo más hondo de tu ser. La historia de James, la vida de los artistas, las melodías, todo es un cúmulo de emociones que mínimo te hará derramar una lágrima, ya sea de tristeza o de alegría. Y de paso vas a querer aprender, investigar y sumergirte en la música clásica, en esos compositores virtuosos y atormentados que nos legaron obras atemporales. Posiblemente también descubrirás un placer inesperado por esas piezas del repertorio instrumental que antes no habías escuchado, pero que estaban esperándote. Actualmente, James radica en España, donde encontró un oasis y un lugar de paz para vivir. Además de ofrecer conciertos, también se dedica a dar charlas, escribe artículos, promueve la salud mental a través de la música y está muy involucrado en impulsar leyes en contra del abuso infantil. Si te propones leer este libro, puedes acompañarlo con el playlist de Instrumental disponible en Spotify o en YouTube. Te dejo los enlaces en la caja de información. Gracias por radiar conmigo.